Un poco el objetivo de juntarnos hoy es presentaros un producto nuestro que llamamos Showcases. Showcases para nosotros es más que un producto, es un poco nuestra propuesta de cómo las personas van a poder interactuar con las cosas ahora que parece que todas las cosas van a estar conectadas a Internet, ¿no? Para nosotros el hecho de la transformación digital, que es la palabra de moda, que de hecho en algunas presentaciones lo tenemos que contar, ¿no? Pues aprovecha el hecho de que nosotros como personas ya tenemos dos personalidades, no solo la personalidad física, sino una personalidad virtual o muchas personalidades virtuales, ¿no? Y la transformación digital para nosotros sería un poco el aprovechar que podemos interactuar con las personas en esos dos frentes, en el digital y en el online, ¿no? Entonces, realmente el siguiente paso es que las cosas van a tener doble personalidad también, van a ser digitales y van a ser cosas físicas, ¿no? Porque podemos tocarlas, pero también podemos interactuar por ellas por su interfaz que puedan tener hacia ese mundo online, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da de pensar, o esa es la excusa para decir, vale, ¿y cómo nosotros nos debemos relacionar ante este mundo hiperconectado de cosas, que se supone que el número va a ser mucho más grande que el nuestro, como personas, ¿no? Nuestra respuesta es el móvil, porque es lo que nos sale por trayectoria y realmente porque, bueno, pues el desenfundar el móvil ya está muy asimilado, ¿no? Y por ser más concretos lo centramos, por eso os decía que el producto es un ejemplo de hacia dónde nos gustaría llegar en un futuro, y esa tendencia sí es un futuro, pero lo hemos querido concretar en qué ocurre con las pantallas, ¿no? Entonces, las pantallas te las encuentras en cualquier sitio y han sufrido como una evolución. Si nos ponemos desde el punto de vista lo que las pantallas significan en el mercado de la cartelería digital, del digital signage, pues es una evolución de presentar a lo mejor una información física, a presentarla en papel, que es menos ecológico, a presentarla de forma dinámica y a que ese contenido dinámico tú puedas interaccionar, pero el interaccionar ahora mismo en lo que nosotros hemos visto en el mercado no es más en realidad que, bueno, tú tocas la pantalla, tú puedes filtrar, puedes seleccionar, cambias el idioma, pero te vas y no te llevas nada. Entonces, nuestro motivo era, no es más que un cartel evolucionado, si lo miras así un poco groseramente, criticándolo desde fuera, ¿no? Y cómo podemos hacer que ese cartel evolucionado se convierta en algo que sea una forma de comunicarte, porque estos carteles sí que tienen aceptación, o sea, la cartelería digital y las pantallas tienen aceptación por las personas, y luego ya hay muchas pantallas, ¿no? O sea, ya no puedes decir yo vengo con una solución que sustituye todo lo que hay y ponte a cambiarlo, porque ya existen, ¿no? Hay tantas que te pasan desapercibidas y hay muchas que no nos damos cuenta. Entonces, nuestra propuesta, y ya termino, y os lo enseñamos, ¿no? Es al final algo que conjugara todo eso, con lo cual lo que os vamos a enseñar al final es cómo pensamos que debería evolucionar lo que en algún sitio se llama Smart Device Interaction, ¿no? Que es interacción inteligente con dispositivos, que es lo que llamamos interacción bajo demanda, que tú vayas por la ciudad, te encuentres una pantalla, a lo mejor pues lo que llaman Digital Out of Home, que son las pantallas de cartelería pues en los espacios públicos o detrás de un escaparate, bueno, no tienes por qué tener contacto físico con ella, al final puedas sacar el móvil, puedas interactuar con esa pantalla, para lo cual hemos llegado hasta que la versión más baja no necesita ni aplicación, utilizas el navegador y el navegador existe siempre, ¿no?